orando. Vamos a comenzar orando y vamos a ponernos de pie para ello. Así que nos ponemos de pie para orar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque en tu gracia vivimos, existimos, nos movemos, Señor. Damos gracias, Padre, porque es por tu amor que podemos estar aquí reunidos hoy, podemos estar congregados hoy y podemos, Señor, disponer de este tiempo, entendiendo que es una prioridad pasar tiempo contigo. Oramos, Padre, para que dirijas este tiempo, pueda ser para alabanza de tu nombre, para alabanza de tu grandeza, de tu majestad, y podamos, Señor, aprender de quién eres tú. Bendice a cada maestro, bendice a cada corazón que está presente, Señor, bendice a cada uno de los que van a oír tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu nombre sea adorado, tu ser sea exaltado. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Vamos a tener una pequeña lectura. Vamos a leer el Salmo 34. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bien, agradecemos al Señor por eso y vamos a invitar a las maestras y los pequeños que están presentes a pasar a las clases correspondientes. Bien. Vamos a tener una clase nueva hoy y tiene que ver con el bautismo, ¿sí? Así que nuestro pastor Matías también pasó a una sala de clases, así que él va a estar encargado de dar unas sesiones, enseñanzas bíblicas para todos aquellos que están interesados a proceder con el bautismo. Así que somos poquitos hoy día, pero bueno, el Señor siempre bendice a nuestros corazones por medio de su palabra, y cuando disponemos de este tiempo para buscarlo, siempre encontramos que somos edificados. Bien, quizás sonó un poco extraño eso de que dije somos pocos, pero iba a agregar que el Señor es bueno con nosotros, no necesariamente pocos, pero usted conoce el dicho, no me está refiriendo a eso, ¿ya? Creo que ahí me dio vuelta, como que quedó resonando eso. Tenía que aclararlo. Bien, ahí hay que interpretar un poco los dichos, estar atento, observar las palabras y nosotros hemos estado hablando de ello. Hemos estado viendo cómo el estudio inductivo nos induce a nosotros a poder interpretar las Escrituras. Hablamos de varias cosas que se mencionan. Les entregué un material las 2 primeras sesiones, pero esta tercera sesión en cuanto a este mini sección para interpretar las Escrituras, vamos a estar hablando en términos generales. No vengo con apoyo impreso, pero sí recordar cuáles son las 3 etapas que se mencionan para interpretar las Escrituras de acuerdo al estudio inductivo. Hay 3 etapas. La primera es observación, luego es interpretar, y luego después de eso, si interpretamos, ¿qué viene? A aplicar.
Y muchas veces utilizamos esta palabra en términos generales, pero es necesario entender qué significa. Entonces, la pregunta abierta es, ¿qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación de la Escritura? ¿Qué es la aplicación de la palabra de Dios? ¿Qué podría ser? Ya, ¿cómo la aplico el día a día? ¿Sí? ¿Cómo podemos definir esa palabra aplicar? Practicar. Claro, es poner en práctica. La aplicación busca simplemente poner en práctica y responde básicamente a obedecer a lo que Dios dice. La aplicación siempre, cuando está en una enseñanza, cuando está en una predicación, va a llevarlos a ustedes a meditar a cómo nosotros podemos poner en práctica lo que se está exponiendo. Y aquí hay muchas veces muchas visiones en cuanto a eso. Hay algunos que proponen que la aplicación tiene que ser dado a que el oyente reflexione simplemente sin inducirlo prácticamente a nada. Es necesario exponer la palabra del Señor, pero ellos escuchando van a reflexionar. Hay otra visión como la de MacArthur, señala que la aplicación muestra siempre a través de los pasajes bíblicos, historias bíblicas, que nos muestran a nosotros cómo debíamos de responder, y creo que es muy buena. Pero hay otras visiones que empiezan a detallar prácticamente cada área en las cuales nosotros podríamos aplicar. Creo que son más completos, pero demandan una enseñanza mucho tiempo. A veces el contenido de lo que la Biblia está diciendo se pierde un poco de acuerdo a ese tiempo que invertimos en aplicar, en decir, ya, a los padres, a los hijos, a los vecinos, cómo nos relacionamos con ellos, con los incrédulos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Entonces, en la salud, en la alegría, en la tristeza, ¿cómo aplicamos la palabra del Señor en todos esos aspectos? Entonces, si abordamos cada situación, cada contexto, pareciese como que la enseñanza nunca va a terminar. Entonces, se da una aplicación general y después los hermanos tienen que seguir reflexionando, y por eso siempre se anima a que sigan reflexionando, sigan pensando en la Escritura, sigan pensando en el tema que se pueda estar exponiendo. Ahora, en cuanto al tiempo del estudio bíblico, eso es cuando se enseña. Pero en cuanto al estudio bíblico, ¿podemos darnos ese trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos darnos el trabajo de empezar a aplicar en cada área de nuestra vida? En cada cosa donde la palabra de Dios podría estar impulsándonos a obedecer. O la pregunta también sería, ¿hacemos ese ejercicio cuando leemos un pasaje bíblico y decimos, ya, cuando me dice no tener falsos dioses, el mandamiento, no tener falsos dioses delante de mí, adorar solo al Señor, ¿qué implica eso? Cuando vemos un texto bíblico, por ejemplo, vamos a Colosenses. Colosenses 3. Vamos a leer los primeros versículos. Bueno, desde el versículo 5 en adelante. Dice, bueno, ¿quién podría ayudarme con la lectura? Ya, aquí está claro, ¿cierto? Está apuntando claro algunos pecados. Pero cuando llega a qué es idolatría, ¿a qué se está refiriendo a qué es idolatría? ¿A los malos deseos y avaricia? ¿O a todo lo demás? A todo lo demás. Entonces, a veces la idolatría pasa desapercibida. Cada pecado que nosotros cometemos, detrás de eso hay incredulidad y hay idolatría. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto? Podemos aplicar directamente lo que está diciendo, que nos da para la imaginación, es claro, pero también hay otros aspectos que podemos desprender. Y es el ejercicio que tenemos que hacer siempre cuando nosotros vamos a aplicar. Y la aplicación de la palabra del Señor no es un misterio que se revela a los predicadores, a los maestros, no, es una verdad que está expresamente dicha en la palabra de Dios. Podemos recorrer el Antiguo Testamento y ver que siempre dice,
obedezcan mis palabras, pongan en práctica mis palabras, pongan en práctica mis estatutos y mandamientos, mis preceptos, pónganlos por obra. Pero en el Nuevo Testamento hay un pasaje donde se centra en eso. Y no sé si recuerdan dónde puede estar. Es un medio hermano del Señor que escribió una carta general. Y hubo un tiempo donde se discutía si esa carta tenía que estar dentro del Nuevo Testamento. Y de hecho el pastor Matías estuvo predicando de esta epístola, de esta carta. ¿De quién estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? Santiago. A Santiago. Vamos a Santiago 1, 22 y 24. Le iba a decir, ¿dónde estamos ubicados? Macul, ya, pero en la región. Nombre de la capital de Chile, ya, bien. Vamos al versículo 22 del capítulo 1. ¿Quién podría leer esos versículos al 24? Así es. Así es. Entonces, aquí está claro el asunto de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando somos enterados por lo que dice la palabra del Señor. Incluso cuando pecamos por ignorancia, también somos responsables delante del Señor. Entonces, aquí vemos que el que oye no debe de oír solamente. No solamente quedarse con el conocimiento correcto, sino aplicar de forma correcta la palabra del Señor. Ahora, eso es como la definición de qué es la aplicación. Pero, ¿cuáles son las preguntas que nosotros podríamos hacernos para poder aplicar la palabra del Señor? Eso es importante. Eso es fundamental. Y quería hacer el ejercicio con el Salmo 34. Con el Salmo 34. ¿Por qué hacer el ejercicio con este Salmo? Porque, bueno, hoy día es parte de la lectura que tenemos diaria. Entonces, no sé si es necesario, bueno, vamos a leer nuevamente los primeros 4 versículos, los primeros 3 versículos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué podemos extraer de ahí? ¿Qué preguntas podríamos nosotros sacar? O sea, ¿con qué preguntas nosotros podríamos sacar respuestas de aplicación para nuestra vida de acuerdo a esos 3 versículos? Bueno, tengo algunas anotadas acá. Entonces, si a alguien se le ocurre alguna, puede levantar la mano y tiene la oportunidad de poder presentarla. Lo primero, pregunta 1, ¿señala este pasaje pecado en mi vida? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a estos 3 versículos, ¿puede buscar alguna forma de mostrar a nosotros que hemos pecado en algo de lo que establece acá? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Pedro. Uh-huh. Uh-huh. Claro. No bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Quizás aquí nos está presentando como un mandamiento, pero si nosotros evaluamos eso, el principio de bendecir el nombre del Señor constantemente, ¿sería malo? No, todo lo contrario. Es bueno, está apuntando y está encaminando nuestros corazones hacia Él. De hecho, podemos pensar en reconocer que en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestra alabanza, en nuestra forma de vivir, tiene que estar presente la alabanza al Señor, la gloria del Señor y engrandecer al Señor. Y eso está a lo largo de toda la Escritura. No es algo
que necesariamente tenemos que descubrir como algo nuevo. Entonces, ¿qué tipo de pecado se podría presentar en la ausencia de eso? Bueno, no vivir para la gloria de Dios y reconocer su grandeza, ya ahí es una evidencia de pecado. Entonces, este es el sentir correcto que debemos de tener todos los días a pesar de las circunstancias. Entonces, no hacerlo, podemos caer en idolatría, como vemos en denantes. Entonces, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparta? ¿Hay algo en la vida cotidiana que uno no esté realizando o que en lo particular esté diciendo no me convence mucho? Según estos 3 versículos. Ya, quizá un alcance en cuanto al lenguaje podría ser esa expresión: lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sí? Entonces después hace un llamado: engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces probablemente no es un asunto que se repita como una ecuación matemática, que cuando nosotros glorificamos al Señor, predicamos su palabra, vivimos vidas transformadas por el poder de su evangelio, alguna persona lo oiga y diga, por el concepto que nosotros podemos tener de mansos, lo oiga esa persona que nosotros creemos que es mansa y se alegre. ¿Sí? Entonces, acá podemos notar que quizás esa palabra no está definiendo una realidad que nosotros entendemos de acuerdo a nuestro contexto, a un grupo de personas. Podemos entender que quizás los mansos están hablando de personas que son sencillas, personas que son obedientes, personas que son sumisas, y porque son sumisas y porque son obedientes y porque la gracia de Dios obra en su corazón, responden en alegría. ¿Sí? Entonces, ahí hay un alcance de nuestro contexto con el contexto de lo que está relatando aquí el rey David. El rey David. ¿Sí? Entonces, básicamente está apelando que los que van a venir, se van a alegrar con él, realmente son mansos de corazón, porque el Señor ha transformado sus corazones. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar. Ya vamos a avanzar en los versículos. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vamos a parar ahí. Tercera pregunta que podemos realizarnos. Llevamos: ¿señala este pasaje pecado en mi vida? ¿Qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparta o que una realidad que pueda estar alejada de nosotros? La tercera pregunta es: ¿hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje? ¿Tenemos algo de ánimo? Claramente. ¿Sí? Aquí cuenta como experiencia. ¿Qué está contando como experiencia el rey David? No sé si algún hermano pudiese señalarlo. Hermano, hermana. ¿Sí? ¿De qué lo libró? De sus temores. ¿Qué más? Versículo 6. De sus angustias. Tiene certeza de que cuando él ora, ¿qué pasa cuando él ora? Es oído. Y también señala una bendición para todo aquel que está buscando su rostro, el rostro del Señor. No son avergonzados, son alumbrados, son iluminados. Entonces, ¿hay una palabra de ánimo? Claro, ahí está. Está explícito. Entonces, podemos tener una cuarta pregunta. ¿Hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí? Ahora, ese para mí es importante, porque hay veces que hay promesas ahí escritas delante de nosotros y nosotros no le tomamos asunto por diferentes motivos. Entonces, hay veces que nosotros nos vemos identificados y la idea es poder identificarnos constantemente con cada promesa que el Señor ha establecido.
a términos generales y no solamente a términos específicos para este tiempo. Hay una promesa que se habla de Hebreos. En Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuándo se escuchó por primera vez eso? ¿A quién se lo dijo en primera instancia? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel. Entonces ya es una promesa que no solamente fue dicha en el antiguo tiempo, sino que es una promesa establecida ahora, también en el nuevo tiempo. Hay promesas que abarcan todo el asunto redentor, todo el panorama redentor, todo el panorama de la redención. Pero cuando el Señor le decía a los israelitas, lo que pise vuestro pie, esa será tu tierra. Todo lo que pise la planta de tu pie, eso va a ser tuyo. ¿Eso aplica para nosotros? ¿Es una promesa para nosotros eso hoy día? No. Porque por cuántas partes hemos andado y lugares maravillosos y no podemos llegar a reclamar y decir, yo lo pisé, esto es mío. Tengo un título de propiedad que dice, por haberlo pisado, está firmado que es mío. Hoy en día no. Pero cuando venga el reino de Dios, todo el reino, todo el mundo, todo el universo va a estar a disposición de los hijos de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces, hay contextos, hay tiempo. Entonces, hay una promesa que es verdad para mí. Bueno, aquí tenemos, volviendo al Salmo 34, ¿qué podemos ver? ¿Qué promesa podemos sacar ahí? Si es que hay alguna promesa. ¿Creen ustedes que hay alguna promesa aquí? ¿Explícitamente o implícitamente? ¿Ah? Nos oye, el Señor nos oye. Y también que si le buscamos somos alumbrados, somos iluminados. La luz del Señor reposa en todos los que creen en Él. Entonces, pregunta 5 dice, ¿me enseña este pasaje algo acerca de quién es Dios? Estos versículos del 1 al 6, ¿vemos algo que el Señor nos pueda estar mostrando de sí mismo? Igual aquí no encontramos que diga derechamente, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor es justo, el Señor no cambia, el Señor es todopoderoso. Pero vemos algo aquí que demuestra en esta narración, este breve discurso de experiencia también y alabanza del rey David, que muestre cómo el Señor es. ¿Qué podemos decir de Él? Nos protege, es un Dios protector que cuida a los suyos. También eso implica que está cercano, que está lejano. Eso implica que es inmanente. Hay algunos que lo definen así, que está tan pegado a su creación, aunque no hay una mezcla que elimina la identidad, pero está tan cercano a su creación que cualquiera que responde a los medios que Él ha establecido para acercarse puede disfrutar de esa presencia. De hecho, nosotros estamos delante de la presencia de Dios. En toda la Escritura muestra que la presencia de Dios cubre toda la tierra. Los Salmos también hablan de que la plenitud de su presencia está por todas partes. Si yo voy a los cielos, ahí está. Si bajo al fondo de la tierra, a los abismos, y voy más allá de los límites que yo puedo ver del mar, ahí me encuentro con el Señor. Estamos delante de su presencia. Entonces, el Señor está presente, el Señor está con su pueblo. Entonces, hay varias cosas importantes que vemos acá. Su grandeza. Vemos que Él es fiel, es paciente. Pregunta 6. ¿Me enseña este pasaje algo acerca de mí mismo? Y aquí empezamos a identificarnos con el rey David. Eso también es importante. Vemos que si hay algún pecado, vemos si hay algo una realidad que está lejana a nosotros que compartimos o no. Me anima este pasaje. Hay una promesa. Veo si es Dios, cómo Dios se ve expresado acá, y también me está presentando algo
con lo cual yo me puedo relacionar. ¿Hay algo que me identifica a mí de esta persona que vemos acá? Bueno, todos hemos pasado temores, todos sufrimos angustias y debemos de buscar la dependencia del Señor. Aquí vemos que el rey David está dependiendo de Dios. Y si ustedes ven como una breve introducción, vayan a 34:1, arriba dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Tenemos referencias bíblicas, eso pasó en primero de Samuel, capítulo 21. Entonces, notamos que hay angustia, notamos que son experiencias difíciles, contextos que uno no se imagina, lo inadvertido también, pero el Señor está presente, el Señor está ahí. Entonces, hay varias características que nosotros podemos identificar, incluso la debilidad. No sé si presentamos muchas escenas de varios hombres de Dios, quizás a muchos les gustaría, digamos, un juez que se portó más o menos mal, que era mujeriego, dado a la fiesta, Sansón. ¿Ya? Quizás nos gusta mucho, pero lo que no nos gusta a los varones de Sansón era que tenía harto ñeque. Entonces, si tenían que enviar a alguien a la batalla, iba él. Quizás, no voy a dar ese ejemplo, pero el punto es ese. Hay ciertas características, pero cuando es débil Sansón, cuando es tentado y cae, quizás no nos gusta mucho de eso, pero hay una realidad constante. Los jóvenes, solteros, a veces les cuesta definir sus convicciones de qué es un noviazgo, de qué es el matrimonio, y hay veces que empiezan a experimentar algunas circunstancias media desordenadas. Entonces, el punto es, me gusta que el Señor sea guiando por su espíritu a la batalla, Sansón, pero cuando lo vemos débiles, mejor no me gusta mucho, porque delata algo del corazón, ¿o no? Delata algo de nuestra realidad, de nuestra debilidad frente al pecado y frente a las tentaciones. Y eso también tenemos que reconocerlo, eso también tenemos que identificarlo. Hemos estado hablando de Deuteronomio, el peregrinar, y vemos cuando el Señor les habla vez tras vez al pueblo de Israel. ¿Y qué notamos? Notamos que el pueblo es rebelde. Pero pueblo de Israel, qué desordenado, desobediente, viendo los milagros. Pero pensemos en nosotros, tenemos la morada del Espíritu Santo y ¿pecamos o no pecamos? Pecamos. Entonces, en ese sentido también es una capacidad de ver el texto, cómo nos habla, cómo nos identificamos. ¿Sí? Ahora, podemos identificarnos con cosas buenas también. ¿Sí? Cuando vemos que Pedro, animado, dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. No sé cuántos Pedros habríamos acá, pero que con la cualidad del apóstol Pedro, que se anima a decir rápidamente, ve una propuesta, ve como el poder que está manifestado y que se anima a decir: ya, vamos, si eres tú, Señor, anda que yo camine. No sé, yo interiorizándome un poco en mi corazón, estaría muerto de miedo en la circunstancia, pero aún así también le habría dicho quizás: Pedro, y yo, deja que camine también contigo al lado. También vemos a Tomás. Tomás es incrédulo. Se conoce como el Tomás, el apóstol de poca fe. Pero Tomás era valiente. Tomás era audaz. Tomás tenía fe en el Señor Jesucristo, incluso cuando habían amenazas de muerte. Si leemos los evangelios, vemos a Tomás antes de que el Señor subiera a Jerusalén, la última vez que subió, y en ese entretanto tenía el Señor que ir a visitar a Lázaro. Va a ver a Lázaro cuando lo resucita y llega esa noticia de que está enfermo. Le dice al grupo de los apóstoles: no se preocupen, está dormido. Finalmente no entendieron y les tiene que explicar: murió. Y qué bueno que no estuvieron con él, porque van a ver y van a glorificar al Señor, van a creer.
Entonces, después de que pasa eso, Tomás está viendo eso. Ve todo lo que pasa y el Señor dice, tengo que ir a Jerusalén. Y muchos de ellos le dicen, ¿saben qué? Si vas a Jerusalén te van a matar. No, te van a matar si subes. Y Tomás dice, bueno, subamos y que nos maten con él. Vamos para allá y que nos maten. Muramos también con él. O sea, Tomás era creyente, era fervoroso creyente y estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Pero también vemos otra escena de Tomás donde dice, bueno, el Señor resucitó. Ya, ok. Pero si el Señor resucitó, tengo que meter mi dedo en su llaga y tengo que también tocar su costado. ¿En qué circunstancia nos identificamos más? ¿O tenemos un poco de ambas? Esas preguntas son necesarias hacerlo cuando nos acercamos al texto para poder aplicarlo. ¿Por qué es necesario hacernos esas preguntas? Para saber cómo conducir el corazón. ¿Cómo conducir el corazón? Es decir, estoy pecando en esto, estoy pecando en incredulidad, estoy pecando cuando soy a veces alguien muy desordenado, no visualiza la sabiduría del Señor para hacer las cosas. Incluso somos como altaneros delante de la presencia del Señor y el Señor es paciente. El Señor es paciente. Entonces, ¿nos enseña el pasaje algo acerca de nosotros mismos? Bien, otra pregunta. No sé si alguno tiene otra pregunta de aplicación, ¿no? Como para... Eso ya ir directamente como un verbo que se estaba ocupando aquí. Entonces, ahí está la idea de una realidad que nosotros estamos viendo, que el texto me está presentando y nosotros. Eso está dentro de una de las que nosotros mencionamos. ¿Hay algo que comparta yo con la realidad del texto también? ¿Algo que estoy haciendo o no estoy haciendo? ¿Hay pecado? ¿No hay pecado? Todo eso aplica. Pregunta 7 dice, ¿qué evidencia para mi fe me da este pasaje? ¿Podemos ser fortalecidos en la fe? ¿Podemos confiar en el Señor? 9. ¿De qué manera puedo modelar, compartir o enseñar esta verdad a fin de que otros también sean animados por ella? ¿Podemos tomar este texto y enseñarlos a otros? La respuesta es sí. Sí, está con claridad ahí. Y pregunta 10. ¿Qué aplicación tiene este pasaje para nosotros como familia o como iglesia? Eso también es importante. Muchas veces la aplicación la quedamos en yo, pero tenemos que pensar en la familia, tenemos que pensar en la congregación y cómo nos vamos fortaleciendo en eso. Bien, preguntas, algo que agregar antes de avanzar. Bueno, antes de avanzar vamos a dar después de avanzar vamos a dar algunas directrices, pero ¿alguien quiera agregar algo? ¿Responder a alguna de esas preguntas de acuerdo a lo que estamos viendo acá? ¿No? Bien, entonces vamos a ver algunas directrices. ¿Qué debemos de hacer para llevar a cabo todo este proceso de aplicación? Tenemos que orar. La aplicación de repente se nos complica. Dice, pero Señor, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo para mi vida? Y a veces está explícito. Me ha pasado un montón de veces. Está ahí, clarito. Pero Señor, ¿cómo lo aplico? Está claro, pero necesito orar, abrir mi corazón, decirle, Señor, necesito tu iluminación. Y ahí está, busco al Señor y su rostro ilumina mi alma. Entonces, primero es orar. Y después de orar, no digo en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y se me olvidó lo que había leído. No, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que darle vuelta en nuestra cabeza la verdad bíblica. Es importante meditar en la palabra del Señor. Y cuando digo meditar, no es repetir un mantra, no es tener un sonido permanente y entrar en un trance, no. Meditar es tomar algo y observarlo. ¿Sí? Meditar sobre eso. Entonces pensemos, oremos, pensemos. Y no sé si hay algunos que les cuesta llevar como al concreto las ideas.
Entonces, es sugerible escribir ciertas referencias, ciertas conclusiones, ciertas reflexiones. Es importante. De hecho, no sé si conocen a Jonathan Edwards, un predicador inglés de Estados Unidos, de habla inglesa, pero es de Estados Unidos, que vivió cerca del 1700. Fue un gran predicador. De hecho, se le reconoce como uno de los predicadores que el Señor usó para un avivamiento que hubo en 1740, el gran avivamiento de Estados Unidos. No uno carismático, sino un avivamiento donde habían conversiones, no solamente manifestaciones desordenadas. Él fue crítico de ese movimiento también, pero ¿cuál es la cualidad que él tenía? Oraba mucho, dicen algunos historiadores que tenía, no sé, yo creo que exageran un poco, pero en su escritorio tenía marcado como las posturas de sus codos y a veces también las posturas de sus manos, porque oraba mucho y fervorosamente. Partía su día prácticamente a las casi 5:30 de la mañana. Bueno, entendemos la brecha de tiempo. En ese entonces no había luz eléctrica, si mal no me equivoco, vino después, pero aún así es totalmente un ejemplo. Pero ¿cuál es la cualidad que él tenía? Él hizo su propia Biblia. No es que redactó versículos a su conveniencia, sino que tomó los pasajes de la Biblia, desarmó una Biblia grandota y a cada página le agregó otra para poder escribir notas. Es como la primera Biblia de estudio que nosotros podemos entender como un formato Biblia de estudio. Veían lo que tenía en la página, el texto, y empezaba a anotar. Pero esas reflexiones son un vaciado de lo que él hacía. Cuando caminaba en el día con su caballo, llevaba una libretita. ¿Cómo habrán sido esas libretas en ese entonces? Lo que cuentan es que tenía una libreta. Del tipo, no lo sé. Pero reflexionaba y escribía. Reflexionaba y escribía. Y después vaciaba todo eso a una especie de hoja en blanco que estaba detrás de esta Biblia que la había confeccionado. Yo lo encontré una maravillosa idea, tremenda idea, y es súper loable lo que él hacía. Así que de ánimo para nosotros es, bueno, no necesariamente tenemos que andar con libretita, tenemos el celular que tiene notas, entonces podemos leer y anotar ciertas cosas. Del devocional de hoy podríamos no solamente leer lo que el hermano Donald Carson realizó, sino que también leer la escritura nosotros y sacar ciertas conclusiones nosotros y aplicar todo esto. Luego también es importante cuando el aprendizaje tiene que ser significativo, no solamente es pensar, escribir, sino que también es que comunicarlo. A veces, no sé si les pasó alguna vez cuando estaban estudiando que para enseñar y entender algo tenían que exponerlo. Es como, no sé si, bueno, yo fui el menor de la casa y no tenía esa tendencia a estudiar de esa manera. Entonces mi hermano nunca me escuchó: Jorge, ayúdame con esta exposición, quiero ensayarla. Nunca en mi vida se me pasó por la cabeza. Pero ahora como creyente podemos aplicarlo, podemos entenderlo. Es necesario también hablarlo. Y estamos viendo puras directrices como súper simples, pero son súper significativas. Y también es importante escuchar lo que pueda decir otras personas, que reflexiones de un pasaje, leer reflexiones de otras personas. Ahora tenemos, YouTube para favorecernos y a veces para interponerse en conocer sana doctrina. Entonces, ver algunos predicadores, buenos maestros que puedan estar enseñando la Escritura también es bueno. Entonces, es orar, pensar, escribir, también hablar y escuchar. Directrices súper simples que a veces, por lo simple que son, las ignoramos. ¿Sí? Bien, y podemos ver los escritores bíblicos, el ejemplo de los escritores bíblicos. De hecho, vamos al Salmo 27. Otro salmo de David.
Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que el rey David, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, el texto revelado aquí. Él fue movido por el Espíritu Santo a escribir esta palabra inspirada. ¿Lo que está escribiendo es algo lejano de su vida o está viendo cómo Dios obró en su vida? Pregunto. Está hablando de su vida, de lo que él vivió. Entonces él tuvo que pensar, él tuvo que escribir, él probablemente lo habló en otras ocasiones y también escuchó de otros cómo Dios había obrado en su vida. Entonces, todas esas cosas el Espíritu Santo las tomó para poder llevarlo a escribir este texto inspirado. Los escritores bíblicos cumplían con estas directrices porque es necesario. De hecho, el gran mandamiento que vamos a ver en el desarrollo que nosotros tenemos de la exposición de Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio 6, ¿qué es lo que dice? Versículo 3, 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Aquí tenemos el oír, el estar atento a la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor. Versículo 4 dice, oye Israel, nuevamente, oye, pone atención, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el texto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y luego las repetirás, las vas a hablar. Las vas a recordar, las vas a pensar, dice, y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, no solamente le vas a hablar, sino porque estás pensando. Y si le atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, tenemos con claridad que aborda todos nuestros sentidos el presentarnos a la palabra del Señor y ver la aplicación. Tenemos que orar, tenemos que oír, tenemos que meditar, pensar, tenemos que hablarle y también tenemos que estar atentos a su palabra. Bien, y para aplicarlas, como ya le dije, hay ciertas referencias. ¿Qué dice de nosotros, de nuestros pecados? Nos manda a hacer algo, nos da ánimo. ¿Qué dice de Dios? Nos promete algo. Habla acerca de nosotros o no, en ausencia. Me lleva a fortalecer la fe. Tenemos que hacer una diferencia entre ese tiempo y este tiempo. Tenemos que modelar a otros lo que estamos haciendo o no. Y podemos aplicarlo como familia, como iglesia, como individuos. Entonces, todas esas cosas son preguntas de aplicación. La presentación que tengo se la voy a estar enviando para que puedan también utilizar estas preguntas para llevar a cabo prácticamente con el devocional que se envían todos los días y puedan también sacarle provecho al devocional, no solamente leer los pasajes, orar por los pasajes y leer lo que hizo este autor Donald Carson. Así que, bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. En la próxima semana vamos a tener una actividad relacionada con esto. Así que, bueno, va a ser una actividad breve. Vamos a elegir un pasaje. Van a estar a disposición algunos pasajes para que ustedes puedan hacer este ejercicio y vamos a estar compartiéndolo. Así que la próxima semana vamos a estar llevando a cabo eso. No sé qué les parece. ¿Sí? Bien. Sí.
no es solo teoría, es ponerlo en la práctica. Podemos darle tarea para la casa, pero también tenemos que aprovechar este tiempo de escuela dominical. Así que estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Bien, le voy a estar pidiendo a Mano Esteban si puede estar orando como para finalizar este tiempo, considerando también los alimentos que nos vamos a servir. Amén. Amén. Están con disponibilidad del tiempo.